Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son las figuras en el plano cartesiano, pero antes de comenzar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Las coordenadas del plano cartesiano son los números que nos dan la ubicación de un punto en el plano. Se forman asignándole un valor en el eje de las abscisas, es decir, en la horizontal, y un valor en el eje de las ordenadas, es decir, la vertical. Vamos a copiar esto en nuestros cuadernos. Además, el orden de las coordenadas siempre va a ser el mismo. Es decir, primero se va a colocar el valor en el eje de las abscisas, primero, es decir, X, y después se va a colocar el valor en el eje de las ordenadas, es decir, Y. Ahora vamos a dibujar este mismo plano cartesiano con estos mismos valores en los ejes, en nuestros cuadernos. Se nos pide dibujar los puntos A, B, C y D en el plano cartesiano. Vamos a realizarlo de la siguiente forma. Empecemos con el punto A, en donde nos dice que nos vamos a mover 5 unidades hacia la derecha, ya que es positivo. Entonces comenzamos contando 1, 2, 3, 4 y 5. Y después nos dice que debemos movernos 4 unidades positivas en la vertical. Entonces vamos a utilizar una regla o una escuadra para subir esos 4 espacios. De manera que vamos a trazar unas líneas punteadas de esta forma, señalando que nos hemos desplazado allí, de esta manera. Y colocamos un punto en donde va a estar nuestro punto, de esta forma. Y trazamos nuevamente unas líneas punteadas desde el eje vertical hasta ese punto, señalando que este punto se encuentra ubicado ahí. Y por último lo marcamos con la letra A, señalando que es el punto A. Vamos a realizarlo en nuestros cuadernos. Continuemos con el punto B, en donde nos dice que debemos desplazarnos 3 unidades hacia la izquierda porque es negativo. Entonces, 1, 2 y 3. Y nos debemos desplazar 7 unidades hacia arriba porque la unidad es positiva. Entonces, nos vamos a mover 7 unidades hacia arriba, de esta forma, utilizando nuevamente una regla para que nos quede derecho. Entonces, lo hacemos de esta forma. Listo. Entonces voy a trazar unas líneas punteadas señalando su unión con el eje vertical y unas líneas punteadas señalando que se encuentra en el eje horizontal, de esta forma. Y colocamos un punto en el lugar donde va a estar el punto B y lo indicamos con la letra B mayúscula. Continuamos ahora con el punto C, el cual nos dice que nos debemos desplazar 2 unidades hacia la izquierda porque la unidad es negativa. Entonces 1, 2 y debemos desplazarnos 4 unidades hacia abajo en la vertical, ya que el número es negativo. Entonces nos tenemos que mover hacia abajo, hacia acá. Entonces vamos a utilizar nuevamente nuestra escuadra o regla para que nos quede derecho y vamos a trazar unas líneas punteadas desde el eje vertical, hasta ese punto y desde el eje horizontal, así. De esta forma, y señalamos el punto de esta forma y lo marcamos con la letra C mayúscula. Por último, vamos a dibujar el punto D, en donde nos dice que debemos movernos 8 unidades hacia la derecha, ya que es positivo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y debemos desplazarnos 6 unidades hacia abajo,
ya que el número 6 es negativo, es decir, nos vamos a desplazar 6 unidades hacia abajo en la vertical. Entonces lo vamos a hacer de esta forma para que nos quede derechito. Entonces empezamos con la horizontal, trazamos unas líneas puntadas de esta forma. Y ahora vamos a trazar unas líneas punteadas desde la vertical de esta forma, en el número 6. Y en el punto de intersección, acá podemos ver, aquí vamos a trazar nuestro punto, que lo vamos a denotar con la letra D mayúscula. Entonces vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Y de esta forma se dibuja cualquier punto en el plano cartesiano. Ahora vamos a dibujar un nuevo plano cartesiano con estas características en nuestros cuadernos. Ahora vamos a dibujar una figura en el plano utilizando estos puntos. Así que vamos a copiar estos puntos en el cuaderno. Y después vamos a ubicar cada punto en el plano. La recomendación que se hace cuando se realizan figuras en el plano cartesiano es que ya no se dibujen las líneas punteadas que salen de los ejes. Solamente se va a dibujar los puntos y se va a indicar la letra. En este caso vamos a empezar con la letra A, que nos dice que nos movamos 2 a la derecha y 7 hacia arriba. De manera que nuestro punto va a estar ubicado en esta parte. Y lo marcamos con la letra A mayúscula. Ahora, en sus cuadernos van a ubicar los demás puntos en este plano. De manera que cuando hayamos colocado todos los puntos en el plano cartesiano, nos debió haber quedado de esta forma. Y por último, vamos a unir los puntos en orden alfabético de la siguiente forma. Es decir, vamos a empezar a unir A con B. Luego, B con C. Luego, C con D. Luego, D con E. Luego, E con F. Luego, F con G. Luego, G con H. Luego, H con I. Luego, I con J. Luego, J con K. Luego, K con L. Y por último, L con A. Y de este modo hemos dibujado una figura en el plano cartesiano. Vamos a realizarlo cada uno en nuestros cuadernos. Espero que resulte ser un mejor dibujo que se encuentra en el tablero. Ahora los invito a desarrollar los ejercicios de la guía de trabajo que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.